Bien, va a estar sencillo el día de hoy. Por favor, demos un repaso a lo que vimos la vez pasada y les suplico que tomen su cuestionario. Como siempre, es muy sencillo. Y vamos a ver, les puse solamente 4 preguntas, no me inspiré para más. Yo creo que es suficiente para ubicarnos en dónde estamos. Haremos un repaso de Primera de Pedro, capítulo 2, y solamente tengo algunas propuestas de cuestionario para refrescar la memoria y para ver si cumplimos con el objetivo la semana pasada. Vemos por favor la pregunta número 1. En Primera de Pedro dice 2:13, se nos pide que nos debemos someter a, inciso A, las autoridades que sean libres de pecado. B, las autoridades que nos den buen ejemplo. C, todas las autoridades humanas. D, solo a las autoridades que respeten a Dios. ¿Qué es lo que nos pide Dios a través de esta carta de Pedro? ¿Cuál de esos incisos? Dice Hugo C. ¿Quién más quiere comentar la respuesta? A Caro le parece C también. Yo creo que es C, ¿verdad? Porque dice el Señor que sean buenas o malas las autoridades, sean justas o injustas, son autoridades y Él las puso. Entonces tenemos que obedecer a todas las autoridades humanas. Estamos hablando de autoridades civiles, ¿verdad? Y sabemos que la ley civil la puso Dios. Entonces es el inciso C. Vamos a la número 2, por favor. Respecto a los patrones. Puse S, pero de amor. El apóstol Pedro nos dice que debemos de amos. ¿Saben qué? No, el que está equivocado soy yo esta mañana. No he despertado muy bien. Respecto a los patrones o amos, el apóstol Pedro nos dice que debemos de A, someternos a ellos si son buenos, hay una condicionante. La B, someternos pero solamente si no nos hacen sufrir. Eso sería bueno, ¿verdad? C dice someternos a los buenos y a los insoportables. Y el D dice no someternos a ellos, solo someternos a Dios. Nuevamente C, ¿verdad? Las otras se nos hacen mucho más fácil. De hecho, la reacción humana y la justicia humana y la ley que aplicamos en nuestras vidas es, bueno, si este patrón no es bueno, no tengo por qué obedecerle. Eso es lo que todos decimos, es la verdad. Si este patrón abusa, si es incorrecto patrón, ¿por qué le voy a obedecer? Y es nuestra rebeldía de la carne, es la humanidad. Pero dice Dios, no, son tus patrones, sométete y respétales. No está diciendo, lo dije la vez pasada, que aguantemos en un trabajo toda la vida aunque nos traten mal. No, estamos diciendo solamente que la reacción nuestra no es pagar de la misma manera en la que nos tratan. El Señor nos llama a una santidad siempre. Entonces nos está pidiendo que nos sometamos a los buenos y a los malos patrones porque tienen una autoridad sobre nosotros. Bien, difícil, pero eso es lo que dice. En la número 3 dice, Cristo nos ha mostrado en su persona que, inciso A, respondió de la misma manera en que fue tratado. B, no respondió ni bien ni mal porque no era su momento. C, solo respondió cuando lo insultaron. Y D, no respondió ni cuando lo insultaban. D, ¿verdad? Dice, él todo lo soportó y no respondió ofensa por ofensa. El número 4, Pedro nos exhorta a someternos a las autoridades para que A, salvemos nuestras vidas. B, demostremos nuestra humildad y mansedumbre. C, para no ser tratados como Cristo. Y D, para ser tratados como Cristo. B de bueno, ¿verdad? B. Exacto. Bien, entonces fue muy sencillo. De eso hablamos la semana pasada. Pedro nos está diciendo, y sobre todo nos está diciendo en función de expatriados, el pueblo de Israel y todos aquellos que salieron huyendo. Les tenía yo el mapita, pero es que en parte no sé si sirva tanto, y en parte creo que ya no se sostiene muy bien. Pero ustedes ya saben de lo que les hablé, pues, y de lo que trata esto. En Judea, ya lo había hecho no sé cuántas veces, pero en Judea, por acá está Israel, en Judea empiezan a perseguir a los cristianos, no solamente a los judíos, también a los gentiles, empiezan a huir, y en esa dispersión que Dios estaba usando,
fueron ellos llevando la palabra a diferentes lugares, en Asia Menor, y a ellos les escribe Pedro. Pedro, estando en Roma, Pedro los inspira, los incita y les dice: ustedes son peregrinos, ustedes están en tierras lejanas, ustedes han dejado sus casas, sus familias, se han ido huyendo para que no los maten por ser cristianos, pero siguen defendiendo la palabra, y los anima. Y dice: sigan predicando, sigan hablando la verdad, sigan ustedes con su fe, no nieguen su fe. Y entonces les dice: adáptense a los lugares donde tienen que vivir, dando buen ejemplo. Ya les dijo en el capítulo número 1, ámense, inspírense los unos a otros con amor, siempre tengan ánimo. Y en el capítulo 2 les dijo: adáptense y respeten las autoridades del lugar en donde estén. Respeten a las autoridades civiles, demuestren humildad, buen comportamiento, dominio propio y honra a Dios, porque el que puso las leyes, el que puso el orden en el mundo es Dios. Entonces ustedes están extranjeros, están expatriados, están en situación difícil, pero adáptense obedeciendo. Y es el propósito en el capítulo número 2. Está diciendo: ustedes deben de obedecer no solamente a los que sean buenos, no solamente a los que se porten bien, sino, y dice muy bien, obedezcan al rey, al emperador, a cualquiera que sea su ley, amen a sus hermanos y adoren solamente a Dios. Entonces está siendo muy claro Pedro diciendo: no van a dejar de adorar a Dios, ni a negar su fe en Cristo, van a obedecer a las autoridades civiles. Es lo único que les está haciendo hincapié: no dejen de obedecer a las autoridades civiles. Bien, creo que en eso no nos quedó claro, pero les estoy poniendo este recuerdo y los estoy ubicando en la situación en la que Pedro está pensando la carta, porque ya hemos dicho, esta carta es también para nosotros. Somos peregrinos en un mundo en que no se ama a Dios, en un mundo en que no quieren la fe cristiana, que este cuestionario que acabamos de hacer, cualquier otra persona que no tenga fe en el mundo lo contestaría al revés. Yo respeto a quien me trate bien, me apego al patrón que sea justo, al que me parezca, si no, lo ofendo yo también. O lo robo. ¿Cuántas reacciones hay, verdad? En un trabajo donde te sientes despreciado, decía un filósofo, y estoy de acuerdo con él: nadie nos sentimos totalmente apreciados en el mundo, y Dios lo sabe. Pero cuando no te sientes muy aplaudido o muy reconocido en tu trabajo, pues robas al patrón. Y lo robas llegando tarde, y lo robas hablando mal de él, y lo robas de mil maneras, y eres deshonesto con él, y eres irrespetuoso con él. Y dice el Señor: no. Aunque sea una mala autoridad, aunque sea un mal patrón, tu naturaleza nueva es santa y no puedes responder mal por mal. Bien, en el mismo contexto vamos a ver lo que nos dice. Por favor, vamos a abrir la Biblia entonces. Primera de Pedro, ya vamos al capítulo 3. Primer carta al apóstol Pedro, capítulo 3. Ustedes ya han visto que esto es una secuencia de clases a partir del primer capítulo de la primera carta de Pedro. Yo no elegí la clase de hoy, está surgiendo porque así viene la carta, y este es un tema delicado, pero ya lo hemos tratado otras veces y debemos recordarlo. Vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible, porque tengo una perspectiva un poquito diferente, un poquito más amplia, podría decirse, yo creo. Leemos, por favor, voy a leer de la Nueva Versión Internacional. Asimismo, esposas, esa frase asimismo es porque viene hablando de las autoridades y de los respetos, sean justos o injustos, pero del respeto por autoridad. Y dice asimismo, o sea, en esa visión, en ese contexto, sométanse, dice, asimismo esposas, sométanse a sus esposos, de modo que si algunos de ellos no creen en la palabra, puedan ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras. Versículo 2 dice: al observar su conducta íntegra y respetuosa. Podrá haber variantes en las versiones, en las traducciones, pero voy a decir una cosa importante. Si observan bien, ¿alguien me quiere leer su versión de Reina Valera, por favor? El versículo 1, fuerte y claro. Ya te ganó Hugo, mira. Gracias. Muy bien, gracias. Sí, es lo mismo, solamente que me gusta un poquito más. Ustedes saben que yo tengo la tendencia a usar Nueva Versión Internacional. Puede ser precisa en algunos puntos.
Me gusta en este punto, fíjense cómo lo dice aquí: sométanse a sus esposos, de modo que si algunos de ellos no creen en la palabra, ¿sí? O sea, está especificando muy bien, puedan ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras. Voy a explicarlo. El pueblo al que les está dirigiendo la carta eran en parte israelitas, en parte conocían el Antiguo Testamento, conocían las promesas de Dios, en parte no, y otros eran gentiles. De ese grupo los que tuvieron que huir, no todos los matrimonios eran totalmente convertidos, es decir, huían porque había una fe en la casa, ya sea por él o por ella, y entonces huían porque tenían que sobrevivir y llevar el evangelio, pero no siempre el esposo estaba tan convencido como la esposa, o la esposa como el esposo. Entonces es el pueblo de Dios, pero dentro de esos matrimonios había esposos que no eran convertidos, que no estaban convencidos de la fe en Cristo. Igual que pasa actualmente en las iglesias, a veces se convierte, con más frecuencia lo hemos visto, la esposa, y después la esposa trae al esposo, no porque lo traiga de los cabellos, no porque lo force y lo condicione, ¿verdad? No porque la esposa le esté diciendo todas las mañanas: ¿ya leíste la Biblia? En realidad lo trae, y lo debe de traer, porque aplica el evangelio en su vida cada día. Entonces, en ese grupo de creyentes expatriados había esposos que no eran convertidos, y les está diciendo: sométanse, mujeres, a ellos, de modo que si alguno de ellos no cree en la palabra, puedan ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras, al observar su conducta íntegra y respetuosa. Una de las reglas que siempre se ha tenido en esta iglesia es cuando una mujer viene y dice: ay, pastor, mi esposo no me deja venir a la iglesia, se le dice: vete a tu casa. Vete a tu casa, porque tu esposo tiene autoridad sobre ti, y no puedes asistir a una iglesia cuando tu esposo está en contra y para él representa rebeldía. Es una urgencia que no estés en rebeldía. No puedes ir a la iglesia si estás en rebeldía. El matrimonio es una institución y son uno. Cuando el hombre, y eso lo hemos visto también, el Señor ha tocado los corazones, ha sensibilizado a las familias, y el hombre dice: está bien, ve a tu iglesia, te permito que vayas. Entonces la mujer puede venir a la iglesia. Eso lo hemos tenido como una regla desde hace tantos años. Yo la aprendí después de que ya llegué, la escuché y me di cuenta que es totalmente necesario que se respete la autoridad en un matrimonio. Es lo que se nos demanda. Definitivamente es algo indispensable. No sé si tengan comentarios, con gusto los escucho, pero ese es el propósito, que nunca se pierda la autoridad, que nunca se pierda se me va la palabra ahora, pero las jerarquías, que es quién obedece a quién, y vamos a verlo aquí adelante porque está muy especificado. Sí, pastor, adelante, gracias. A ampliar un poquitito nada más. Esto que dice el pastor, parece que está de moda protestar contra la sumisión, ¿verdad? Lo vemos en todas partes. La sumisión está pasando de moda definitivamente. Es una rebeldía en todo. El mundo lo que aplaude es tu voluntad, tú mandas, tú gobiernas en tu vida, que nadie venga a ponerte ni trabas, ni estatutos, ni delimitaciones, y tú eres el que gobierna tu vida y no tienes que obedecerle a nadie. Al grado de que si Dios te hizo hombre y quieres ser mujer, tú puedes ser mujer y no te importe. No a ti nada más, es que así dice. Entonces, definitivamente, lo que Dios ha puesto como autoridad al hombre le gusta cada vez menos. Por eso cada vez vamos en dirección opuesta a lo que debería de ser. Vamos a leer, por favor, el texto que yo les propongo ahí. Vamos a dividir, a separar dos aspectos. Primero, ese que dice someterse a sus esposos. Traté de hablar un poquito más. Voy a extenderme con el progreso, pero empecemos por aquí. Dios ha dejado muy claro el rol que demanda de cada uno en el matrimonio. Desde la caída, en el Génesis, se aprecia que la autoridad en la pareja la tiene el hombre.
A él se le demandarán cuentas por la dirección que siga el matrimonio y en él recae la responsabilidad. Vamos a recordar, ¿qué pasó en el Génesis? Bueno, que el Señor les llamó la atención, obviamente en ese castigo que tuvo, ya lo hemos hablado, pero los recuerdo rápidamente. Castiga a la serpiente, primero la destierra y le dice, tú serás, te vas a arrastrar, serás maldita, etcétera. Después habla con la mujer y dice, porque no obedeciste a tu marido, multiplicaré los dolores de tus partos. Entonces le dice, serás sometida a tu marido. Está recordando tus situaciones por debajo de él, en autoridad, ojo, estoy hablando. Y a él le da el gran castigo y dice, en tu nombre toda la humanidad cae. En tu culpa, por tu responsabilidad, por tu irresponsabilidad en el matrimonio, toda la humanidad cae. Entonces, quien lleva el mayor paquete y la mayor responsabilidad es el hombre. Bien, la igualdad de la que estaba citando el pastor, la que reclama todo el mundo, está a veces confundida. La igualdad que Dios nos muestra es que hombres y mujeres tenemos un alma y somos creación de Él y vamos a responder individualmente a Él por nuestras acciones. Hasta ahí se acaba la igualdad. Somos individuos, tenemos un alma por la que vamos a responder, cada quien. Ahí se termina, pero Él tuvo roles para hombre y roles para mujer. Y nos hizo diferentes. Y dice, el hombre debe ser la cabeza y la mujer debe ser el complemento perfecto. Sí, Lupita, gracias. Sí, entiendo a dónde puede llegar el conflicto y entiendo que la mujer puede sentirse ofendida si cree o no se le escucha. Entiendo, no hemos llegado vamos a leer un poquito más, los invito. Sí, te escucho, Chela. Ahorita vemos ese aspecto, sí. Sí, me confunde un poquito, no entendí muy bien por qué debe ser espiritual. De veras, no lo entendí. Sí, te estoy entendiendo. Ahí hay pero no veo por qué sea espiritual. No veo por qué sea espiritual. Yo creo que nos está llevando a la vida práctica. Obediencia es obediencia. Sí. Sí. Bueno, vamos a ver un poquito eso también. Sí, Hugo. Muy bien, me gustan todas sus opiniones. Creo que si continuamos vamos a entender más lo que estoy proponiendo yo y lo que quiero que quede claro en esta clase. Vamos a leer, por favor. No significa que la mujer permita que se le ofenda. Es importante. Que se le trate mal o que no pueda opinar. En el ideal del matrimonio en la Biblia vemos que una mujer debe de ser la compañera perfecta para el hombre y él, a su vez, corresponder a las necesidades de ella. Se pertenecen el uno al otro, son como un solo ser. Ello implica que uno es un complemento integral en el otro, que juntos resuelvan sus necesidades, las necesidades y las dificultades de la vida. El matrimonio es una institución integrada por dos personas y como tal requiere que las decisiones no pueden ser sometidas a votación. Dios ha dado su fallo a favor del hombre. Primero voy a ser estrictamente bíblico, en el sentido de la categoría de las autoridades. Si hay dos personas y esas dos personas quieren tomar una sola decisión, estamos en una bifurcación y vamos, ¿a dónde vamos? ¿A la derecha o a la izquierda? Estamos en el mismo auto. ¿Vamos a la derecha o a la izquierda? ¿Cómo vamos a hacer? Había un niño al que les llevaron una mascota, un niño llevó su mascota a la escuela, estaba tan contento que le permitieron llevar su mascota. Y entonces empezaron los amiguitos preguntando, ¿qué es? ¿Perrito o perrita? Y dijo el más sabio de la clase de los niños, dice, yo sé. Sí, a ver tú, X, Juanito, como ustedes gusten. ¿Qué es? ¿Perrito o perrita? ¿Cómo vamos a saber si es el niño fácil? Vamos a someterlo a votación. Hay cosas que no se pueden someter a votación. Cuando hay dos personas, ¿cuántos puntos puede tener una persona? El 50%. Porque el derecho de votar el otro 50% lo tiene la otra persona. ¿Cierto?
Por mucho que este vote en 50% es